Buenos días a todos. Siendo las 10 de la mañana, debo confesar que los he extrañado muchísimo durante estas semanas en que hemos estado ausentes por diversas razones. En el día de hoy, nuevamente les damos la más cordial de las bienvenidas, felices de volver a verlos, y sobre todo a Carlos, quien acaba de regresar de la hermosa Cartagena de Indias, y en el día de hoy nos va a conversar un poco sobre la historia tan importante alrededor de este precioso lugar. Ha sido muy amable en compartir con nosotros algunas fotografías que voy a pasar en un slideshow. Carlos, no sé si quieres abrir tu micrófono. Yo te voy a dar permiso de abrir tu micrófono para que puedas comentar sobre las fotos que voy a continuación a presentar. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias, Yeta. Encantado de estar con ustedes nuevamente. También a mí me hicieron falta estas reuniones. Muy complacido, como siempre, de contar con un público tan simpático y tan agradable. Un saludo especial para Maui López, para Sonia Hernández de Castro, que es de esta parte de Colombia, de aquí cerca de Barranquilla, pero en fin, es que todavía estoy acá. Tú dijiste que ya había regresado, pero todavía no he regresado. Todavía ando por acá, Yeta. Así es que me refiero cuando ¡Ay, hablo qué de... rico! ¡Qué envidia de la verdad! No sé si tan buena, porque la verdad es que te envidio de verdad. Y por cierto, te comento para mayor abundamiento que acabo de regresar de la playa también. O sea, estuve en la playa hasta hace como 15 minutos, pero en fin, muy contento de saludarlos. Guillermina, un saludo especial. Me alegro que esté con nosotros. Ramón Morales Quijano, un abrazo para el Fulo Morales. Lidia Steck Zamudio, Marta Wong, saludo cariñoso. El doctor Manuel Cambra, apreciado compañero de la Junta del Centenario de la República, cuando estuvimos juntos en ese simpático, hermoso y valioso proyecto en los años, entre los años de 2000, me parece que 2003, 2004, un poquito antes, quizás 2002, 2004, y que llevamos a cabo tantas actividades para conmemorar los 100 años de la fundación de la Segunda República de Panamá en 1903. Así que un saludo muy cordial para todos los que están con nosotros. Gracias por acompañarnos, y a la Academia Interamericana de Panamá, por supuesto. Gracias por servir de anfitriona de este servicio social que ya tenemos casi 2 años de estar llevándole al público, quizás 1 año y medio de estar llevándole al público. Quiero comentar con muchísima satisfacción que durante los días patrios, 3, 4 y 5 de noviembre, Radio Ancón, una emisora con una cobertura bastante amplia en todo el país, desde Chiriquí, Bocas del Toro hasta el Darién, se dio a la tarea de reproducir varias de las charlas que la Academia Interamericana de Panamá auspició, sobre todo aquellas que son relativas o que guardan relación con aspectos históricos y fundacionales de Panamá. Y recibí muchos comentarios acerca de personas que habían escuchado algunas de estas charlas en Radio Ancón, por lo cual desde aquí quiero agradecer a ese emporio radial Ancón, a su dirigencia, a Guillermo Ruiz, que es su director, y por supuesto también a la Academia Interamericana de Panamá, que ha permitido que tengamos estas conversaciones que son tan simpáticas, por lo menos son simpáticas para mí, y me ayudan a buscar datos, a tratar de organizarlos un poquito mejor, de presentarlos y de compartirlos con ustedes. Así que muy contento, Yeta, de estar nuevamente. Gracias, Carlos. La verdad es que quedan para la posteridad. Síganos en nuestra página de Twitter, en Twitter no, nuestra cuenta de YouTube, perdón. También tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, pero en la de YouTube están todas estas charlas que hemos grabado para beneficio de todos aquellos que la quieran escuchar. Voy a proceder entonces con un pequeño slideshow que nos ha compartido Carlos para que vean qué hermosa está Cartagena. Déjame, todavía no la pueden ver, así que déjame aquí. Esa es la iglesia de San Pedro Claver. Ahí está la iglesia de San Pedro Claver y atrás la catedral. Qué
el bello. monumento al fundador. El famoso hotel Santa Teresa. Es el atardecer sobre el mar. Qué bello. Mira la muralla. Sí. Sí, en el monasterio de la Popa, arriba del Cerro de la Popa. Mira qué bella esa El foto. famoso defensor de quien vamos a hablar, Blas de Lezo. El libertador Simón Bolívar, por supuesto, que tiene una conexión muy importante con Cartagena. Bella. La fortaleza de San Felipe, la más monumental de todas, la catedral. Aquí es una vista lateral de la estatua de Bolívar. Qué plazas más bellas. Sí. Creo que ya estamos dándole la... La vuelta, sí. Sí. Fantástico. Muchas gracias, Yeta. No, una belleza. Dame 2 segunditos e iniciamos. Eh, Déjame apagar esto acá. Hoy estoy un poco rusty, como te podrás dar cuenta, ¿no? No, pero muchísimas gracias porque yo no hubiera podido poner esas fotos a circular así que te lo agradezco muchísimo. No, por favor, una belleza. Muchos conocemos a Cartagena de Indias, Carlos, y nos encanta. Yo, de hecho, mi luna de miel fue ahí, he regresado con amigas varias veces y me encanta el lugar. Pero, ¿cuál es el motivo que tenemos el día de hoy para hablar de la heroica o la fantástica? Claro que sí, Yeta. Como bien lo has dicho, la ciudad de Cartagena es conocida para los panameños, muy conocida para los panameños. Es como un lugar, un destino de recreo, de esparcimiento para panameños, no solo desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Así que hay importantes conexiones y de eso vamos a conversar de una forma un poco más específica más adelante. Pero ante la pregunta tuya específica de por qué es relevante, interesante hablar acerca de Cartagena hoy. Bueno, como bien lo sabe Sonia, que nos acompaña hoy, esta fecha, 11 de noviembre, es la fecha de independencia de Cartagena. La independencia se proclamó en Cartagena el 11 de noviembre de 1811, o sea, hace 210 años en esta fecha. Por supuesto que es un día de fiesta en esta ciudad, también lo es en toda Colombia, porque la primera declaración de independencia de la actual Colombia. Y además de eso, la fecha se utiliza, o sea, los cartageneros no pueden perder la oportunidad para tener festejos populares, por supuesto, en esta fecha, reinados, entre otras cosas, el certamen nacional de belleza, del cual yo fui jurado hace un par de años y fue una experiencia maravillosa. El certamen nacional de belleza se lleva a cabo en esta ocasión y la ciudad se convierte en el centro de atención de todo el país. Y además, hay, como dije, los reinados populares y los festejos populares. Entonces, es una fecha importante para esta ciudad, pero también una fecha importante para el país y una fecha importante para la historia de América, la historia de Sudamérica en particular y la historia de Hispanoamérica en general, porque la primera declaración de independencia, como dije, en el territorio de la actual Colombia y una actuación que tuvo un impacto sumamente importante en la evolución de ese proceso emancipador y además de eso tuvo influencias o impactos en Panamá también. Así que me pareció muy relevante que conversáramos acerca de la independencia de Cartagena que se conmemora en esta fecha, la independencia de Cartagena que se proclamó en esta ciudad hace 210 años en esta fecha.
¿Y qué antecedentes nos puedes dar acerca de la fundación y posterior desarrollo de Cartagena de Indias, Carlos? Bueno, claro que sí. Es muy interesante que el primer español que avistó este territorio fue el mismo español que avistó por primera vez el Istmo de Panamá. Por supuesto, porque venía desde el este hacia, hacia el oeste. Rodrigo de Bastidas, que llegó a Panamá en 1501, también pasó por esta costa de Colombia y fue el primero en avistar esta costa, primer europeo en avistar esta costa, que por supuesto tenía una importante población originaria. Había en esta sección del país varias tribus, varias etnias indígenas que entraron en contacto con los españoles a principios del siglo XVI. En cuanto a la fundación de la ciudad en sí, la ciudad fue fundada por el conquistador Pedro de Heredia el 1 de junio de 1533. Notemos que esta fundación es bastante posterior a las fundaciones que hubo en Panamá. En Panamá, Santa María de la Antigua fue fundada en 1510, Acla en 1515, la ciudad de Panamá en 1519. En Colombia, el proceso fundacional en la actual Colombia, en la actual República de Colombia, el proceso fundacional, perdón, fue un poquito posterior. La primera ciudad española en Colombia es Santa Marta. Santa Marta, que queda un poco más hacia el este. También un lugar interesantísimo, un lugar muy bonito, una ciudad muy bonita, con una bella bahía y una costa preciosa hacia el oriente. Santa Marta fue fundada en 1525, precisamente por el mismo individuo que por primera vez avistó las costas de la actual Colombia y de Panamá, Rodrigo de Bastidas. Este señor tuvo una vida bastante larga y bastante activa, porque andaba por acá en 1501, avistó la costa de Santa Marta, la costa de Cartagena, las costas de Panamá, y en 1525 volvió y fundó Santa Marta, que es la primera ciudad española en Colombia. La segunda ciudad española en Colombia es Cartagena, llamada así en honor de la Cartagena, la Cartagena que hay en España, ¿no? Entonces, en honor de la Cartagena española, se le dio el nombre de Cartagena a la fundación que hizo Pedro de Heredia, el conquistador Pedro de Heredia, en este sitio el 1 de junio de 1533. Es la segunda ciudad española en Colombia. Después de Cartagena vino Cali en 1536, Popayán en 1537 y Bogotá hasta 1538. O sea que Santa Marta y Cartagena son anteriores a Bogotá. Por supuesto, tiene sentido. Cartagena y Santa Marta están sobre la costa. Bogotá está en el interior, no solo en el interior, sino a una altura considerable. Había que llegar hasta allá antes de poder fundar la ciudad. Así que tiene todo el sentido del mundo que las ciudades costeras hayan sido fundadas primero. Y la ciudad se fundó de acuerdo con las ordenanzas y las instrucciones que la corona emitía para la fundación de ciudades. Este era un proceso muy reglamentado, un proceso muy codificado, como nuestro historiador, el doctor Alfredo Castillero Calvo, lo ha planteado en muchas ocasiones. La fundación de ciudades tenía que regirse, regirse al protocolo que a tales efectos había emitido la corona. Y por eso vemos que todas las ciudades tienen un patrón bastante similar, aunque hay diferencias, digamos, estéticas, diferencias en términos de tamaño, que son importantes e interesantes. En términos de su trazado básico, las ciudades siguen el mismo patrón. El trazado es el del tablero ajedrezado, que es así como se lo denomina en algunas ocasiones, o el trazado de cuadrilátero, ¿no? Con calles. Bueno, ahora acá se llaman calles y carreras, ¿verdad? Las calles en una dirección, las carreras en otra dirección, que dividen la ciudad en una cuadrícula. Y por supuesto que la cuadrícula central o el punto principal de la ciudad está dedicado a las entidades más importantes de aquel sistema
de dominación española, que son la Iglesia y la monarquía. En torno a la Plaza Central, que ocupaba el lugar central en las fundaciones españolas, estaba siempre ubicada la iglesia, o si era una población de mayores dimensiones, la catedral. Si había un obispo era la catedral, si no había obispo era la iglesia, pero en fin, en la plaza central estaba la iglesia principal. Además de eso, las sedes de los órganos de gobierno, tanto el cabildo como el gobierno provincial, si era una provincia, o si era una región, o si era un virreinato. Entonces estaba también la sede del funcionario ejecutivo que representaba al rey. En algunas ocasiones también había un cuartel, o había la sede del órgano militar, del ejército. No era ejército en ese momento, se llamaban milicias, se llamaban de otra manera, pero en fin, todo eso estaba agrupado en torno a la plaza, y ese es el modelo que se sigue aquí también en Cartagena. Por eso nos parece se nos parece tanto a la ciudad de Panamá, o sea, el casco antiguo de Panamá, porque siguen el mismo patrón, que fue el patrón que se impuso y se emitió desde España, desde la corona. Bien, a lo largo de su historia que comienza en 1533, que ya va a ser una historia 5 veces centenaria próximamente. Cartagena, bueno, en primera instancia, esto es muy importante decirlo, se convirtió enseguida en un punto importantísimo dentro del Imperio Español. ¿Por qué? Porque el Imperio Español tenía un sistema económico mercantilista. ¿Y qué significa eso? Que las actividades económicas estaban altamente reguladas y controladas por el Estado. En términos comerciales, esto significaba que las posesiones españolas en América no podían comerciar con otra nación, con otro país que no fuese la propia España. Y tampoco era cualquier punto en España. Todo comercio tenía que realizarse a través de Sevilla, desde y hacia Sevilla. Entonces, era un sistema sumamente regulado, un sistema sumamente asfixiante. De eso se quejaban mucho, durante mucho tiempo se quejaron los habitantes de estos territorios, de esa asfixia que tenía el Imperio Español sobre estos territorios, la asfixia comercial que tenía. Y por supuesto que esto dio lugar al surgimiento, perdón, del contrabando muy temprano en la historia de América Hispana. Un punto importante para el contrabando, como creo que de todos es sabido, era Panamá. Otro punto importante era Cartagena y su región circundante. Había mucho contrabando por allí también, porque ese sistema tan regulado, ese sistema comercial tan regulado y tan estructurado, no era un sistema eficiente. No era un sistema eficiente para cubrir o para surtir las necesidades de la población. Así es que eso daba lugar al contrabando, que ofrecía importantes condiciones importantes ganancias económicas a quienes participaban en eso, siempre y cuando pagaran el soborno que tenían que pagarle al funcionario real, o corrían el riesgo entonces de ser procesados y ser ajusticiados por las autoridades. Pero en fin, es un hecho, un factor histórico que es digno de mención, porque también, como dije, era algo muy presente en Panamá. En términos más formales, Cartagena era uno de los destinos de la flota del Atlántico, de la flota que España había organizado para traer los productos que se vendían en América, surtir a América de productos europeos y recoger la producción americana para llevarla a España. Este era, como dije, un sistema altamente regulado, y no podía haber comercio ni siquiera entre los distintos territorios americanos. Claro que lo había, de hecho lo había, porque semejante control no se podía imponer. No se podía imponer efectivamente, pero estaba inclusive prohibido que los territorios comerciaran entre sí, excepto en algunas ocasiones en que hubo algo más de flexibilidad, de tolerancia, dependiendo de ciertas circunstancias. La norma era esa, que solamente se podía comerciar con la metrópoli y
y específicamente en España el puerto de Sevilla. Entonces, por eso Sevilla adquirió tanto auge y tanta importancia en esta época. Entonces, el comercio, este comercio tan regulado español, estaba organizado a partir de las flotas, y como mencioné, la flota del Atlántico. Había otras dos flotas importantes. Estaba la flota del Mar del Sur, que esa flota del Mar del Sur hacía la ruta entre el Perú y Panamá para traer hasta Panamá sobre todo la plata procedente de las minas de Potosí, en lo que hoy es Bolivia, ¿no? Y también estaba el Galeón de Manila, que hacía la ruta entre las Filipinas y México, o sea, por el Pacífico, una ruta larguísima, y llegaba hasta China eventualmente. Esa era la ruta más larga, esa era la flota que tenía la ruta más larga. Y recordemos, porque hasta Filipinas, se preguntarán ustedes, recordemos que España, las Filipinas fueron una posesión de España hasta 1898, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, había digamos que tres circuitos marítimos importantes dentro del Imperio Español, y uno de ellos era el circuito del Atlántico, y uno de los puntos donde paraba la flota era precisamente Cartagena. La flota paraba primero bueno, inicialmente en Panamá el puerto autorizado para recibir la flota era Nombre de Dios, posteriormente fue Portobelo, Nombre de Dios hasta finales del siglo XVI, Portobelo a partir de 1597, que fue fundada. Y la flota que llegaba a Portobelo recogía el tesoro que venía del sur, y entonces se enviaba a España a través del circuito comercial del Atlántico, del cual formaba parte también Cartagena. Entonces, como había conexiones importantes, conexiones comerciales importantes desde la época de la dominación española entre Panamá, específicamente Nombre de Dios primero y después Portobelo, y Cartagena. ¿Por qué? Porque ambos eran puntos en este circuito comercial importante. Las conexiones se remontan hasta la época de la dominación española. Cartagena rápidamente, por ser un punto de destino de la flota, adquirió una importancia muy, muy mayor en el esquema imperial español. Y el gobierno español se preocupó por fortificar la ciudad, porque también desde muy temprano Cartagena fue objeto de ataques de piratas y corsarios. Francis Drake, que atacó Nombre de Dios en Panamá, también atacó Cartagena en 1586 y fue un ataque muy violento y muy devastador. Como dije, hubo varios a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. En el siglo XVII, en 1697 específicamente, hubo un ataque de la Armada Francesa en conjunto con ciertos piratas asociados a esta armada. Entonces fue un ataque también muy importante en 1697. Y en 1741, el almirante Vernon, muy asociado y muy vinculado a las 13 colonias originales de Estados Unidos, tanto así que George Washington le puso a su casa Mount Vernon en honor del almirante Vernon. Bueno, el almirante Vernon de la Armada Británica atacó a Cartagena en 1741 y la sitió. Y la Armada Británica, eran miles de hombres que venían en esa armada y cientos de barcos, creo que eran más de 100 barcos que vinieron, miles de hombres, con la intención de no solamente atacar, sino tomarse Cartagena. Pero no contaron con la astucia del personaje que vieron ustedes ahí en una foto que les mostró Yeta. Frente al castillo de San Felipe hay una estatua de un hombre que era cojo, manco y tuerto. No exagero, era cojo, manco y tuerto. El comandante español Blas de Leso. Y bajo el liderazgo de Blas de Leso, los cartageneros, entre españoles, indios y africanos, se las arreglaron para derrotar a la armada británica, a la armada inglesa al mando del almirante Vernon. Los ayudó bastante, hay que recalcarlo, la fiebre amarilla.
la fiebre amarilla atacó a los británicos y diezmó a la soldadesca británica. Pero la defensa de Cartagena en 1741 fue sumamente corajuda y Blas de Leso, que era un hombre con todas estas dificultades, imagínense ustedes, un hombre con no solo un impedimento, sino tres. Él, uno de los capitanes más, uno de los comandantes más renombrados de la época española, dirigió la defensa de Cartagena y logró después de bastante tiempo, pues el sitio de Vernon duró bastantes días, después de varios días de combates y demás proezas militares, se logró el retiro de los británicos. Estaban tan seguros los británicos de que iban a poder dominar y someter a Cartagena, que mandaron a acuñar unas monedas. Esto es graciosísimo. Mandaron a acuñar unas monedas que tenían la efigie de Blas de Leso arrodillado frente al almirante Vernon. Entonces la sonrisa eventualmente se les convirtió en mueca porque los cartageneros lograron expulsarlos. Y ahí en la estatua de Blas de Leso, que les mostró Yeta hace un instante frente a la fortaleza de San Felipe. La tengo en pantalla, mírala. Magnífico. Esa estatua que es una estatua muy interesante. Ahí no se le ve mucho, pero ahí se le ve una pierna de palo. La pierna que frente a ustedes a la derecha ven una pierna distinta. Bueno, esa es la pierna de palo porque pues, le faltaba esa pierna. Y el brazo que no tiene la espada era el brazo que le faltaba. Y entonces por ahí estaba tuerto también. Pero en fin, ese fue el ataque británico de 1741 que los cartageneros lograron repeler. Así es que podríamos resumir los antecedentes que pidió Yeta, los podríamos resumir de la siguiente manera. La segunda fundación urbana de Colombia, después de Santa Marta, fundada en 1533, una ciudad que formaba parte del circuito comercial español, era un punto importante dentro de este circuito, y como tal era un emporio comercial, en un lugar donde se recibían mercancías procedentes de Europa para su distribución y se sacaba la producción que había en Colombia, que en aquel momento no era Colombia, se llamaba el Nuevo Reino de Granada. La producción del Nuevo Reino de Granada salía por Cartagena hacia Europa, incluyendo algunos metales preciosos, había algo de oro y otros artículos de producción granadina, neogranadina, y un aspecto muy importante que dejé por fuera es el comercio de esclavos, un asunto verdaderamente nefasto, repulsivo y repugnante, pero para el comercio de esclavos, Cartagena también fue un centro relevante, como lo fue Panamá también, ¿no? Centro para la importación y distribución de esclavos. Por eso es que hasta el día de hoy hay una población africana importante en Cartagena y en toda la costa de Colombia. En días pasados estuve reunido con dos miembros de la Academia de la Historia, ahí en Cartagena, una muy prestigiosa Academia de la Historia, que tiene su sede, por cierto, en la Plaza de Bolívar. Vieron ustedes algunas imágenes de la Plaza de Bolívar y allí en lo que se conoce como el Palacio de la Inquisición, que es el museo de Historia de la ciudad. Allí también tiene su sede la Academia de la Historia de Colombia. Y tuve el placer de reunirme el día pasado con dos académicos, Ballestas y Arrázola. Arrázola, que es estudioso de la herencia afrocolombiana, de la presencia afrocolombiana, me regaló un libro sobre los palenques. Los palenques eran los lugares a donde huían los esclavos, lograban huir, se internaban en la selva, como en Panamá. En Panamá también tuvimos ese proceso. Eso sucedió en varias partes de los dominios españoles. Y los africanos huidos o huidizos lograron establecerse en esos palenques y crear, no digamos repúblicas independientes, pero Arrázola se refiere a
a los palenques estos como la primera independencia que hubo en Colombia, porque lograron los africanos internarse al punto que no pudieron ser sometidos por los españoles. En Panamá, como dije, también sucedió eso. En la zona de tránsito había algunos puntos donde se concentraron los africanos huidos de la esclavitud en la parte de Chepo, en las cercanías de Chepo también, y por supuesto en el Darién. Esos eran puntos a donde huían los esclavos, algunos esclavos que lograban huir y se establecían allá. Bueno, un proceso parecido hubo en Colombia a partir de esa enorme población de africanos que fue forzosamente llevada o traída, digamos, al Nuevo Mundo y distribuida desde centros del comercio de esclavos como lo fue Cartagena. Así es que un punto comercial muy importante, ese es un resumen, eso para resumir, y por ser un punto comercial tan importante, muy sometido al ataque de piratas y corsarios, y no solo piratas y corsarios, sino también de la Armada Británica en 1741, ese fue el ataque más impactante. Como consecuencia de esa presencia y ese asedio permanente de piratas, corsarios y otros elementos extranjeros, la ciudad fue fortificada y Cartagena es una ciudad, todavía hoy podemos ver la muralla que rodea a la ciudad en alguna parte hacia el sur, por donde estaba la Plaza de Toros, que ahora es un centro comercial que se llama la Cerrezuela, en recuerdo de la Plaza de Toros. En esa parte por ahí se ha perdido la muralla, eventualmente la tumbaron, en algún momento tumbaron parte de la muralla, pero era una ciudad totalmente amurallada, no solamente eso, sino que una cosa que me parece muy significativa, el arrabal de Getsemaní, que originalmente ahora pues es un lugar digamos, de farra y de fiestas y demás, y un sitio turístico con una arquitectura muy linda, pero originalmente era el arrabal de la ciudad. Y el arrabal también estaba fortificado. No solamente eso, sino que en las cercanías había puntos de defensa muy importantes. El más relevante de los cuales es la fortaleza de San Felipe. Vimos ahí algunas fotos de esa fortaleza que es verdaderamente imponente. Cuando uno ve ese fuerte, cuando uno ve ese castillo, le dicen también, el castillo de San Felipe, uno se admira cómo pudieron construir semejante obra. Y un poco más lejos, en un cerro bastante alto que se llama el Cerro de la Popa, se construyó un monasterio que todavía funciona hoy, está a cargo de la Orden de los Agustinos Recoletos, pero ese monasterio también tenía propósitos defensivos, por lo menos propósitos de avistamiento y de vigilancia de la bahía y del mar, para estar pendientes de cualquier acercamiento de naves enemigas. Este punto de la popa permite una vista hermosísima de la ciudad, de la bahía, del mar. Así es que servía no solamente como un centro religioso que sirve todavía hoy, ahí está en la capilla, en la iglesia que hay en el monasterio, se venera a Nuestra Señora de la Candelaria, se considera la patrona de acá, de Cartagena, y además de servir como centro religioso, servía como centro de un punto de defensa. Entonces, las defensas de Cartagena son muy impactantes y es algo que llama la atención todavía hoy. Esa muralla tan sólidamente construida tiene que haber costado muchísimo dinero esa obra de defensa que se desarrolló a lo largo de los siglos. Y pensaría yo que vidas también estas construcciones de ese nivel, seguramente en manos, yo no sé de quiénes, cuántas vidas habrán costado también. Exactamente, Yeta, precisamente eso es algo que a mí me llama la atención, porque cuando uno mira el Cerro de la Popa, que como dije está bastante alto, ¿cómo construyeron allá y si uno se fija en la ladera del cerro, parte de la ladera está también fortificada, o sea, está por lo menos fortalecida, digámoslo así, por un muro de piedra. ¿Cómo construían eso? ¿Cómo construyeron eso allí? Eso, obviamente fue mano de obra esclava.
y seguramente también participaron indígenas sometidos a los españoles en esas construcciones. Entonces, creo yo que ese es un aspecto muy importante. La gente que participó, la gente que construyó esas defensas, eran seguramente integrantes de la población sometida, tanto africana como indígena. Así que no cabe la menor duda de que es un punto muy relevante. Definitivamente, Carlos, y celebrando hoy el aniversario de la independencia de Cartagena, ¿de quién se independizó? ¿Cómo? ¿Y por qué? Claro que sí, claro Sobre que sí. Es la pregunta lógica, porque cuando pensamos en la independencia de Cartagena, decimos, bueno, pero si Cartagena es parte de Colombia, ¿cómo así que como la independencia en algún momento se independizó de Colombia, en algún momento? Bueno, esto tiene que ver con el proceso más amplio, más ampliamente tiene que ver con el proceso independentista de América. Y creo yo que por eso es muy relevante, es una de las razones que es muy relevante para nosotros los panameños. Por supuesto porque estamos en el año del Bicentenario, pero además para un conocimiento un poco más preciso y un poco más digamos, sofisticado de nuestra propia historia, entender cómo se dio este proceso en otras partes del continente, en otras partes de América hispana, por lo menos. Bien, Cartagena se independizó de España en 1511 y estableció su propia república. Esto es interesantísimo y la mayoría de la gente no lo sabe, sobre todo fuera de Colombia, la gente no tiene conocimiento de esto. Entonces, es interesante repasar, Yeta, un poquito el proceso que hemos realizado en charlas anteriores, pero nunca está de más volver a revisarlo porque es un proceso no solamente interesante, sino más allá de fascinante, de interesante es fascinante. Cuando Napoleón Bonaparte ocupa España y obliga a tanto a Carlos IV como a su hijo Fernando a abdicar, impone a su hermano, Napoleón pone a su hermano José Bonaparte en el trono de España. O sea, derroca a los Borbones, quienes lo ayudaron, quienes le pusieron el trono en bandeja de plata, por cierto, pero esa es otra historia que hemos ya relatado acá. Entonces Napoleón coloca al hermano José Bonaparte en el trono de España. Cuando los españoles se enteran de lo que ha pasado, se levantaron enseguida en una insurgencia y ahí comenzó la guerra de independencia española. Los españoles tienen su guerra de independencia y fue en ese momento, en 1808. Como comprenderán ustedes, esa noticia tomó un poco de tiempo en llegar a América porque no había WhatsApp, ¿no? Entonces, la comunicación era un poco lenta. En España, para conservar los derechos de la dinastía borbónica, se estableció una Junta Suprema. Esa Junta Suprema estaba en la parte sur de España, eventualmente en Cádiz, que fue la única parte que no lograron ocupar los españoles. Ahí se estableció una Junta Suprema y un Consejo de Regencia para conservar los derechos de Fernando VII. Cuando esta noticia se conoció en América, en algunas ciudades de América, en varias ciudades de América, los vecinos de la ciudad, las personas de sustancia, de relevancia, de importancia en estas ciudades dijeron, un momentito, nosotros teníamos una conexión con el rey directamente, pero no tenemos ninguna conexión ni con el Consejo de Regencia, ni con la Junta Suprema, ni nada de eso, porque la Junta Suprema y el Consejo de Regencia pretendieron seguir gobernando los territorios americanos en nombre del rey. Y acá contestaron, en algunas ciudades donde hubo juntas, donde hubo patriotas, en algunas ciudades que tuvieron conocimiento de esto, algunas ciudades contestaron, si allá crearon estas juntas, esta Junta Suprema y este Consejo de Regencia, nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Por qué ellos nos van a someter a nosotros si nuestra conexión es una conexión personal con el rey de España? Que era el argumento que servía de base a la dominación española en América, que estos territorios eran la propiedad privada y personal del rey de España. Entonces, así fueron surgiendo las juntas de gobierno, juntas autónomas de gobierno en varias ciudades de América.
Y dice el historiador Castillero Reyes, Ernesto Castillero Reyes, una obra bastante importante, relevante, interesante, que vamos a revisar en la Escuela de Ciudadanía hacia finales de este mes, el 25. La obra se llama Raíces de la Independencia de Panamá, de Ernesto Castillero Reyes. Y dice Castillero Reyes que de las juntas establecidas a partir de la ocupación francesa de España, nació la idea del gobierno independiente de las colonias. Esta frase es de Castillero Reyes. Entonces, la primera junta que se formó en América fue en Quito. Después se fundó una en Caracas, en 1810, la de Quito en 1809. En 1810 hubo varias. El 15 de abril en Caracas, el 25 de mayo en Buenos Aires, el 20 de julio en Santa Fe de Bogotá, después de aquel incidente conocido como el incidente del florero de Llorente, que hubo un motín a partir de un centro, es una cosa curiosísima, un motín alrededor de un centro de mesa que se necesitaba para honrar la visita de alguien. Entonces el que tenía el centro de mesa no lo quería prestar y se partió el centro de mesa, se pelearon por el centro de mesa, se partió el centro de mesa y eso fue el detonante de un alzamiento de los habitantes de Bogotá contra el virrey. Y establecieron su junta de gobierno en Bogotá el 20 de julio de 1810. Y el 14 de agosto de 1810 también se estableció una junta en Cartagena. El 16 de septiembre en México y así en otras ciudades también. Pero lo importante que hay que recalcar es que las juntas estas, como dice Castillero Reyes, se constituyeron con la excusa, con el pretexto de conservar los derechos dinásticos de Fernando VII, pero en realidad fue un artificio que permitió a los patriotas dar el primer paso hacia un gobierno independiente. Hay que tomar en cuenta dos aspectos importantes. No todas las ciudades establecieron juntas de gobierno. Panamá nunca estableció una junta de gobierno. Panamá, como bien lo dice el doctor Alfredo Castillero Calvo, en su excelente obra 1821, que es de una lectura muy recomendable, sobre todo en el año del Bicentenario. Castillero Calvo aclara que Panamá se mantuvo fiel a la corona hasta 1821. Y aquí nunca se estableció una junta de gobierno. Pero en otras ciudades sí. Como dije, la primera fue Quito, después vino Caracas, después Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá y Cartagena el 14 de agosto de 1810. Y estas juntas dieron el paso, en algunos casos rápidamente, a la declaración de independencia. La de Quito fue desbaratada por los españoles. Ellos desbarataron esa junta de Quito, agarraron a los integrantes, los ejecutaron. Pero en Caracas, los caraqueños dieron ese paso y fue el primer territorio hispano americano en proclamar su independencia, el 5 de julio de 1811, ¿no? Y después de eso, en otras ciudades hubo, como dije, eventos parecidos. Y en Cartagena, esa junta que se había fundado el 14 de agosto de 1810 con el propósito de conservar los derechos de Fernando VII, declaró la independencia el 11 de noviembre de 1811. Entonces, la independencia que se declaró aquí fue la independencia de la provincia de Cartagena, que era parte del nuevo reino de Granada, que era uno de los segmentos en los cuales estaba dividido el Imperio Español en América, un segmento que tenía su virrey en Bogotá. Pero aquí había un gobernador, porque era una provincia dentro de ese virreinato. Entonces, esta provincia, la provincia de Cartagena, que abarcaba toda la costa caribeña, desde el río Atrato hasta el río Magdalena, y gran parte del interior de toda esta región también abarcaba la provincia de Cartagena. Esa provincia declaró su independencia en esta ciudad el 11 de noviembre de 1811, como dije antes, hace 210 años.
fue la Junta de Gobierno, la Junta Gubernativa establecida en Cartagena en 1810, la que declaró la independencia de la provincia de Cartagena de España en 1811. Fue el primer territorio de Colombia que declaró la independencia, aunque algunos dicen que el Socorro, otros dicen que Mompox, pero los cartageneros consideran que ellos fueron el primer territorio que declaró la independencia total de España. Interesantísimo. ¿Y cuánto tiempo duró el estado de Cartagena de Indias y cómo evolucionó ese estado? Y gracias por hacer mención al estado de Cartagena de Indias, porque esa partecita no la mencioné. Se declaró la independencia de España y se creó el estado de Cartagena de Indias. Esa parte es bien importante. No solamente una declaración de independencia, sino que se crea un estado, o sea, un estado independiente en este territorio, en el territorio de la provincia de Cartagena. El estado se creó en 1811, el 11 de noviembre. Rápidamente se convocó a una convención constituyente y esa convención adoptó una constitución republicana para el estado de Cartagena de Indias. Estuve revisando la constitución en estos días y de lo más interesante, es una constitución republicana que sigue el formato establecido por la constitución estadounidense, evidentemente con adaptaciones y con modificaciones, que tiene su capítulo de protección de derechos, algo muy importante, que al igual que otras constituciones de la época establecen la religión católica como la religión del Estado y religión que debe ser protegida y promovida por el Estado, y que divide el poder en tres ramas separadas. La rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Entonces, una constitución republicana en reemplazo del sistema monárquico. O sea que es muy relevante lo que ocurrió aquí, que ocurrió en otros lugares también. Eventualmente ocurrió en Panamá también, pero 10 años después, ¿no? Entonces, los cartageneros deciden poner fin al gobierno monárquico, poner fin a la dominación española y adoptar el sistema republicano de gobierno. Deciden dejar de ser vasallos de un rey para ser ciudadanos de una república. Es un paso fundamental. Paso que, como dije, nosotros experimentamos también 10 años después. Ayer precisamente conmemoramos el grito de independencia de la heroica Villa de los Santos, que es un grito independentista que abarca a toda la región de la península de Azuero, porque todos los pueblos como lo dije en mi columna de ayer, como lo mencioné en mi columna de ayer, los pueblos de esa parte acuerparon la declaración de independencia que hubo en la Villa de los Santos, y en el acta de independencia de la heroica Villa de los Santos se rechaza el sistema monárquico y se adopta de una vez el sistema republicano que sigue toda Colombia. Bueno, eso hicieron los cartageneros, pero 10 años antes. Entonces, tuvieron esa iniciativa y adoptaron su constitución republicana, como dije, llamada la Constitución del Estado de Cartagena de Indias del 15 de junio de 1812. Bien, tu pregunta, Yeta, específicamente fue ¿cuánto tiempo duró el Estado de Cartagena de Indias? ¿Y cómo fue la evolución de ese Estado? Bueno, el Estado de Cartagena de Indias duró muy poco. Duró 4 años, quizás un poquito menos, porque se creó el 11 de noviembre y el 20 de agosto de 1815, 20 de agosto de 1815, o sea, un poquito menos de 4 años después, ¿quién se asoma? ¿Quién se asoma por las costas? El general Morillo, el general Pablo Morillo, denominado el Pacificador. A mí me parece que ese título de pacificador es de lo más paradójico, para no decir totalmente inapropiado, porque era un hombre absolutamente sanguinario a quien Fernando VII mandó para acá con un ejército enorme para subyugar a los pueblos que se habían levantado, a las partes de su imperio que se habían rebelado contra
contra la monarquía y a tratar de someterlo. Morillo llega primero a Venezuela, pero ahí como que no le va muy bien. Y entonces después de Venezuela, ahí tuvo enfrentamientos, y esa por supuesto, esa es otra historia. La independencia de Venezuela es sumamente, como la de Colombia, sumamente complicada. Venezuela fue escenario de innumerables batallas, lo mismo que Colombia. Y Morillo primero llega a Venezuela y después de Venezuela pasa a, a Cartagena. Y el 20 de agosto, a partir del 20 de agosto, somete a Cartagena a un sitio. O sea, sitia a la ciudad de Cartagena. Establece un sitio marítimo, y no solo marítimo, sino terrestre, porque los soldados, los que no están en los barcos, ocupan toda la parte alrededor de la ciudad y eventualmente entran en la ciudad. Y ese sitio dura 105 días y es uno de los acontecimientos más trágicos, inclusive parece haber sido más trágico que el asedio de Vernon en 1741, porque Morillo y su ejército no solamente cierran toda salida y toda entrada a Cartagena, y esto incluye alimentos, suministros, víveres y demás, sino que establecen un régimen de terror. Los patriotas salen huyendo, muchos de ellos logran escapar, otros no logran escapar. Los que no logran escapar son recogidos por los españoles, fusilados. Uno de los grandes héroes de la independencia cartagenera, Rodríguez Torices, que era un hombre muy joven, que fue quien presidió el gobierno independiente de Cartagena, y algunos de sus colaboradores están entre los ejecutados por los españoles, masacrados. Hay una plaza acá que los conmemora. Y algunos otros lograron escaparse. Inclusive hubo un grupo que logró escaparse con la ayuda de algunos navegantes, corsarios, piratas, no sé qué es lo que eran bastante malos, eran esos extranjeros que lograron, a los que recurrieron estos cartageneros para tratar de escaparse. Ellos les prometieron llevarlos en barcos y llevarlos a algún lugar seguro. Eventualmente lo que hicieron, una conexión bien interesante con Panamá, eventualmente lo que hicieron fue dejarlos tirados en una playa de Panamá. Lo desembarcaron y lo dejaron por ahí tirado, pues, no sé qué pasó con ellos eventualmente. Es bien interesante esa parte. Yo creo que debería ser objeto de alguna investigación, ¿no? Estos patriotas que estaban sufriendo el asedio de Morillo confían en estos extranjeros que resultaron ser unos corsarios que los dejaron por allá tirados en una playa. En fin, el sitio, como dije, dura, según los historiadores, 105, 106. El propio Morillo dice en sus memorias que duró como 116, 117 días, pero lo que han contado y los historiadores que han estudiado el asunto dicen que fue como 105 días, que equivale a más de 3 meses, ¿no? Como 3 meses y medio de sitio. Y durante este periodo, como dije, Cartagena estaba desprovista de suministros, desprovista de víveres. Decían que aquí se comieron todo lo que había. Y no quiero ser tan descriptivo, pero no solamente animales y animales de todo tipo, sino no sé, que si las suelas, que si los de los zapatos, que si los muebles. Bueno, de todo hicieron para tratar de subsistir, hasta que Morillo finalmente, el 6 de diciembre de 1815, después, como dije, de unos 105 días, según lo que estiman los historiadores, se pone fin al sitio. Morillo vence acá inicialmente y establece un gobierno español nuevamente. Se vuelve a instaurar el gobierno español en 1815. Una de las personas que contribuyó al desarrollo breve del estado de Cartagena esos 4 años fue nada menos que Simón Bolívar, quien estuvo acá en Cartagena. Y esto es entre 1811 y 1815. Y además de eso, en 1815, cuando supo lo que estaba ocurriendo acá, quiso intentó venir, se acercó acá, pero no pudo entrar a Cartagena. Y Bolívar siempre estuvo muy apegado y muy cercano a Cartagena. En la plaza central, que se llama Plaza de Bolívar, la plaza central de Cartagena, una plaza muy linda,
que tiene en el centro una estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar, hay una inscripción muy linda que se refiere a una de las frases dichas por el libertador. Dice: cartageneros, si Caracas me dio la vida, Cartagena me dio la gloria. Así es que tenía Bolívar mucho apego, pero no pudo colaborar a los esfuerzos para enfrentar a Morillo en 1815 porque no pudo entrar acá. Cartagena permaneció en manos de los españoles desde su retoma por Morillo en 1815. Cartagena permaneció en manos de los españoles hasta el 10 de octubre de 1821. O sea, casi 6 años más. Y ese 10 de octubre de 1821 hacen 200 años este año. En ese momento, las fuerzas patriotas, comandadas por el general Montilla, uno de los más cercanos colaboradores del libertador Simón Bolívar, logró la expulsión de los españoles. Finalmente, el 10 de octubre de 1821 fue el último lugar de Colombia de donde fueron expulsados los españoles. O sea, que la independencia de por lo menos la parte central de la República de Colombia fundada por Bolívar, esa parte central conocida como la Nueva Granada, no se consolidó hasta el retiro de los españoles de Cartagena, que fue obra del general Montilla y el ejército patriota el 10 de octubre de 1821. Así que, para resumir la respuesta más bien, ¿cómo evolucionó ese estado? El estado fue creado en 1811, el estado de Cartagena de Indias, con todos los atributos de un estado, incluyendo su constitución, una constitución republicana. Ese estado sucumbió al sitio de Morillo, el llamado pacificador enviado por el rey de España para reconquistar estos territorios. Ese sitio de Morillo ocurrió muy pronto, 4 años después del establecimiento del Estado de Cartagena, en 1815, y la dominación española se prolongó en Cartagena durante 6 años, 6 años más hasta 1821. O sea, que el Estado de Cartagena se estableció 210 años atrás, en esta fecha, el 11 de noviembre de 1811, y la independencia de Cartagena proclamada allí, y la independencia de la Nueva Granada o de Colombia, que fue proclamada en distintos lugares, en distintos momentos y en distintos puntos, no se hizo efectiva hasta el retiro del ejército español y del gobierno español de Cartagena 200 años atrás, el 10 de octubre de 1821. Gracias, Carlos. Y para concluir, ¿qué relevancia tiene para los panameños la independencia de Cartagena, sobre todo en el bicentenario de nuestra independencia? Muy bien, Yeta, gracias por la pregunta para cerrar ya esta charla, que la verdad es que a mí me ha encantado poder conversar sobre este tema. Como dije al inicio, hay conexiones muy importantes entre Cartagena y Panamá. Desde la época de la dominación española, como dije, tanto Panamá como Cartagena formaban parte del circuito comercial español. Panamá, por supuesto, la ciudad de Panamá en el lado del Pacífico, pero en el lado del Atlántico, primero Nombre de Dios, después Portobelo, formaban parte de ese circuito, lo mismo que Cartagena. Había conexiones, era las conexiones que había entre Panamá y el resto del virreinato, eventualmente el virreinato de la Nueva Granada, se llevaban a cabo a través de Cartagena. Y lo mismo, las comunicaciones que venían de allá para acá también eran básicamente a través de Cartagena. Entonces había una conexión, y hay una conexión histórica entre ambas ciudades. Tanto así que los historiadores, a quienes los académicos con quien conversé el día pasado, dijeron que debemos recuperar esas conexiones y establecer una suerte de hermandad entre nuestras ciudades, porque los antecedentes históricos que nos vinculan son verdaderamente interesantes e importantes. Entonces, y no solamente algo que se remonta o que se queda en la dominación española durante el siglo XIX, después del establecimiento de la República de Colombia por el libertador Simón Bolívar, república a la que pertenecimos. Estas conexiones con Colombia, ya en un esquema de mayor libertad, mayor fluidez y mejores medios de transporte, se intensificó muchísimo más. Aquí me hablan a cada rato acerca de que
muchos panameños vinieron a estudiar acá. Muchos panameños vinieron a estudiar a la Universidad de Cartagena, fundada en 1827. Se fundó con el nombre de Universidad de Magdalena e Istmo, imagínense ustedes. Abarcaba también el Istmo de Panamá y tenía su sede en Cartagena. Eventualmente cambió de nombre y es hoy la Universidad de Cartagena. Muchos panameños después en el siglo, en tiempos posteriores, me comentan algunas personas con quienes he conversado en estos días que venían a estudiar, inclusive el colegio secundario, no tanto la universidad, no solo la universidad, sino que el colegio secundario. Y me comentó alguien que estando en la Universidad de Cartagena, una vez una panameña fue, estando esa persona allí en la Universidad de Cartagena, una panameña fue reina. O sea, ustedes saben que acá hay reinas para todo y en todas partes y en todas las instituciones, pueblos y lugares hay reinas. Entonces, en el reinado de la Universidad de Cartagena, una panameña fue reina de la universidad en un momento en que esta persona estaba en la universidad. O sea que hay conexiones importantes. Me comentan mucho que la atención de salud para las personas, por supuesto, con mayores posibilidades de Cartagena, era preferentemente en Panamá. Iban a Panamá bueno, en aquella época, o sea, a principios del siglo XX, ya avanzando un poquito a lo largo de la historia, en el siglo XX, a principios del siglo XX, los médicos estadounidenses que llegaron para el esfuerzo para llevar a cabo, para apoyar el esfuerzo del canal, de construcción del canal, crearon en Panamá el Hospital Panamá, que estaba donde hoy está el edificio Atillo. Y ese era no solamente un centro hospitalario, un centro de salud importante para los panameños, sino que iba gente de otras partes, incluyendo gente de Cartagena, que iban a Panamá a buscar atención de salud. Es más, decían que mandaban algunas señoras acá a dar a luz en el Hospital Panamá y a buscar mejor atención, como dije, porque la atención de salud en Cartagena era considerada bastante deficiente. Más adelante me mencionan también a las coloneras. Y digo, ¿qué serían las coloneras? Algo que tenía que ver con Colón. Dice, sí, personas que iban a la zona libre de Colón se surtían de toda clase de artículos y los venían a vender acá. Y dice, los vendían muy baratos y había de todo. Entonces, hay estas conexiones importantes. Yo no sé, ahora que hablamos de los días patrios, no sé cuánto recordamos que el primer presidente de la Segunda República, el primer presidente después de 1903, Manuel Amador Guerrero, nació acá. Era de una familia cartagenera, nació en Turbaco, que Turbaco es a las afueras de Cartagena, un lugar un poco de altura y era un sitio de recreo y de quintas en aquella época con mejor clima, que un clima más fresco, digámoslo así, que Cartagena, y también allí iban las personas a establecerse por temporadas y algunas señoras iban allá a dar a luz. Entre esas la madre del doctor Manuel Amador Guerrero, quien dio a luz a nuestro primer presidente en 1833 en Turbaco. Pero Manuel Amador Guerrero pertenecía a una familia cartagenera y también hay esos vínculos y esas conexiones entre personas de Cartagena que se casaron con personas de Panamá. Me parece a mí que eso es para establecer un marco un poquito más amplio de relaciones entre Cartagena y Panamá. Pero más específicamente, en torno al bicentenario, me parece a mí, Yeta, que es relevante porque en la experiencia o la evolución de Cartagena vemos ese paso de la monarquía española al gobierno republicano que se da de una forma muy valiente, muy importante y muy rápidamente se da en 1811. Y los panameños estaban muy pendientes de lo que pasaba en Cartagena por todas estas conexiones. Los panameños, sin embargo, se mantuvieron fieles a la corona hasta 1821, pero estaban muy alertas y muy atentos de lo que pasaba en Cartagena. Y de ahí venían muchas noticias que informaban a la gente en Panamá, por lo menos a las personas de sustancia, a las personas de relevancia. Hay un dato específico que a mí me parece fundamental. Y es que después de la expulsión de los españoles de Cartagena, el 10 de octubre de 1821, el ejército patriota a mano de Montilla estaba en Cartagena, estaba agrupado y reunido en Cartagena a la espera de las instrucciones del libertador Simón Bolívar
para invadir a Panamá, porque ese era un plan de Bolívar. Ya en ese momento, ya en 1821, Bolívar tuvo muchas ideas al respecto de Panamá y en algún momento podemos conversar acerca de eso. Pero en 1821 ya había tomado la decisión de que Panamá no podía seguir bajo la dominación española. Así que el ejército que acababa de expulsar a los españoles estaba concentrado aquí bajo el liderazgo del general Montilla, listo para invadir a Panamá. Ahora, los panameños nos adelantamos, afortunadamente, porque es mejor lograr las cosas por nuestros propios medios que a través de medios extranjeros, como lo sabemos los panameños perfectamente bien. Y en noviembre de 1821, iniciando con ese impulso que vino del interior, algo sumamente relevante, Panamá consolida su independencia por sus propios medios de la dominación española, sin la necesidad de que el ejército español, el ejército patriota, invada Panamá. Esa es una de las razones por las cuales Bolívar se alegra tanto cuando recibe la noticia de que Panamá, por sus propios medios, había logrado esa independencia, porque si no, lo hubiera tenido el ejército patriota que venir acá a sacar a los españoles con quizás mucho derramamiento de sangre y grandes problemas adicionales. Así que, en síntesis, los panameños le quitamos a Bolívar de encima, le quitamos un dolor de cabeza. Los panameños, y digo yo específicamente los santeños, porque fueron los santeños los que dieron ese grito que impulsó la independencia de Panamá. Y los capitalinos tuvieron la astucia de ejecutar el plan independentista de una forma que no requiriera el uso de las armas ni el uso de la fuerza. Como decía Justo Arosemena, y ahora en este momento se me escapa la cita, pero es una cita maravillosa de Justo Arosemena, que habla acerca de que las mañas y el oro, intrigas y oro, dice Justo Arosemena, intrigas y oro fueran nuestras armas. Y eso fue lo que los panameños capitalinos astutamente utilizaron en 1821 para ejecutar la independencia y librarse así de una invasión que era inminente desde Cartagena para liberar al territorio panameño de la dominación española. Gracias, Carlos. De verdad que ha sido una mañana muy interesante aprendiendo sobre la independencia de Cartagena, un lugar muy apreciado por todos los panameños. De verdad sigue disfrutando tu estadía allá y esperamos vernos el próximo jueves con otra cita con la historia. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos próximamente. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias y buenos días.